sistema gestor recibe el código de una consulta en SQL, pero hace la traducción a un lenguaje de máquina pasando por el álgebra relacional. Es ahí donde analiza la equivalencia de expresiones y elige el camino óptimo, ¿cierto? Dijimos, ya lo habíamos analizado, que el álgebra relacional es un lenguaje que es de procedimiento, que nos va a representar una secuencia determinada de operaciones. Entonces, basándonos en esta secuencia determinada de operaciones, vamos a ir analizando las distintas equivalencias que podemos llegar a encontrar para buscar de esa manera el camino óptimo. Fíjense que acá tenemos una consulta expresada en álgebra relacional, en donde lo primero que hace, recuerden que lo arrancamos desde los paréntesis más internos, entonces hace un join entre cuenta y cliente cuenta. Seguimos trabajando con el mismo esquema de la sucursal bancaria, ¿ok? Entonces, al hacer este join, a continuación lo que hace es otro nuevo join. Estos son joins naturales, porque no tienen condición abajo. Hace un nuevo join natural con sucursal. Ahí a continuación hace una selección en donde ciudad sucursal sea Madryn y proyecta el ID de cliente. Lo que está haciendo entonces es encontrar todos los clientes que tengan una cuenta en cualquier sucursal de Madryn, ¿sí? Si nosotros analizamos esto un poquito más en profundidad, vamos a encontrar con que la relación intermedia va a ser muy grande porque tenemos dos joins de 3 tablas completas. Si lo que hubiéramos hecho hubiera sido una selección previa en ciudad sucursal igual a Madryn y luego a continuación a empezar a hacer los joins, las tablas intermedias van a ser más chicas. ¿Se entiende? Porque estamos reduciendo la cantidad de tuplas de las tablas resultantes. Por lo tanto, si lo primero que hacemos es seleccionar todas las sucursales de Madryn, después los siguientes joins nos van a ir mostrando los distintos clientes que tienen cuentas ahí. ¿Qué es lo que dice acá? Que dada una expresión del álgebra relacional, es trabajo del optimizador de la consulta alcanzar un plan de evaluación que calcule el mismo resultado que la expresión dada, pero de la forma menos costosa o más eficiente posible. Entonces, la generación de planes de evaluación de consultas lo que va a significar es tener al sistema gestor, por supuesto, es tener que generar expresiones que son lógicamente equivalentes a la expresión dada, ¿sí? Y seleccionar de ellas aquella lógicamente equivalente y eficiente en su ejecución. Dice que además de elegir un plan para evaluar expresiones y elegir las menos costosas, esto también se llama optimización basada en el coste, porque lo que hace es, y lo habíamos comentado en la clase pasada, a través de estadísticas, analizar el coste de cada una de las alternativas de consultas. Y el plan seleccionado quizás puede no ser el menos costoso, pero mientras esa sea una buena estimación, ¿sí? Probablemente va a ser uno de los más eficientes en llevar adelante. ¿Por qué se van a hacer todos estos distintos análisis? Porque la parte integral del sistema gestor, ¿sí? Que hace la optimización y la ejecución de las consultas, no está trabajando solo. Lo está haciendo en conjunto con otros programas que componen el sistema gestor de la base de datos y con un montón de peticiones que vienen de manera simultánea al sistema gestor. ¿Qué es lo que pasa? Va de la mano del optimizador de consultas el uso de store procedures y de funciones. Porque los store procedures y las funciones, yo las codifico en un momento, se compilan, se optimizan y quedan conservadas en código máquina en el sistema gestor. Entonces, todo este proceso se realiza una sola vez. Vamos a ver después de qué tratan los store procedures y funciones, más o menos un poco la sintaxis es lo que vamos a analizar. Pero lo que quiero que les quede a ustedes es esto, que son óptimos porque todo el proceso de optimización sucede una sola vez y ya queda compilado de una manera optimizada en el sistema gestor y cada vez que sea invocado ese store procedure o esa función va a ser ya al código máquina directamente y no va a tener que pasar por todo este procesamiento previo, lo cual va a significar en muchísima carga menos de trabajo para el sistema gestor.
Bueno, para poder, perdón, pero estoy aprovechando a tomar mate, capaz que se puede escuchar un poquitito el ruidito del mate. Aprovecho que estoy en casa, me hice unos mates para poder dar la clase. Hay una serie de heurísticas que nos sirven como reglas de equivalencia para poder establecer estas expresiones alternativas, ¿sí? Poder ver cómo podemos transformar una expresión en otra, preservando esta equivalencia y buscando estos caminos alternativos que nos permitan lograr la optimización de las consultas. La primera nos dice que las operaciones de selección conjunta se pueden desglosar en una secuencia de selecciones individuales, ¿sí? Y entonces se sugiere efectuar las selecciones tan pronto como sea posible. En lugar de hacer las operaciones de reunión o todas por afuera, hacerlas una por separado de la otra, a continuación de la otra, perdón, y hacerlo siempre eligiendo el menor coste más adentro. O sea, haciendo las mayores eliminaciones en las consultas más interiores, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tabla que tenga 100 tuplas y yo de esta relación hago un filtrado o una selección y la primera selección me va a eliminar, ¿cuántas dije? 100. Si la primera me elimina 20 y la segunda me elimina 50, las voy a invertir, ¿sí? Primero voy a hacer una selección donde me elimine 50 tuplas y después a continuación voy a hacer la siguiente que me elimine menos. Entonces las tablas intermedias ya de entrada van eliminando o van reduciendo su tamaño. La segunda dice que las operaciones de selección son conmutativas. Yo puedo elegir, que es lo que les acabo de comentar recién, elegir primero una u otra en función de cuál me deja una tabla intermedia más chica. Dice que la proyección reduce el tamaño de las relaciones. Por supuesto, a medida que yo voy a ir primero selecciono y después proyecto, o hago al revés en función de cuál me va a quitar mayor cantidad de tamaño de tabla intermedia que no voy a utilizar. La cuarta dice que elegir un ordenamiento óptimo de operación, tenemos o es conveniente elegir un ordenamiento óptimo de operaciones de producto o de reunión. Recordemos que el producto o el join natural es asociativo, entonces yo puedo asociarlas en función de cuáles me van a dejar tablas intermedias más chicas, fijándonos cuáles son aquellas que tienen quizás la posibilidad de hacer un join natural antes que algún producto cartesiano que nos pueda llegar a aparecer en el medio de alguna relación. Dice que el producto natural es conmutativo, de la misma manera que cualquier operación de producto estaba de la relación o la orden 5 va de la mano de la 4 también, ¿sí? Tanto el producto natural como el producto convencional, cualquiera de ellos, va a ser conmutativo. Después, la siguiente heurística, la número 6, dice que los productos naturales, proyecciones y selecciones se presentan con frecuencia en la práctica y que los productos cartesianos y naturales son unas de las operaciones más costosas en el procesamiento de consultas. Ya habíamos visto lo que involucraba la ejecución de un producto cartesiano entre dos tablas y es gigante. Esta heurística en particular hace notar que se cumplen equivalencias similares a las mencionadas y son estas equivalencias acá que involucran uniones, restas de conjuntos y demás. No les voy a pedir que lo vean, sino simplemente que les quede la idea de que hay una serie de heurísticas que nos van a permitir a nosotros ir, a nosotros no, porque esto lo hace el sistema gestor, ¿sí? En algún momento sí, alguien lo tuvo que programar a esto en un sistema gestor para que pueda hacer el análisis, ¿sí? De los caminos óptimos y plantear justamente caminos óptimos y alternativos a la ejecución de distintas consultas. Esto ya está todo cableado en los sistemas gestores. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es más o menos el mecanismo que lleva el sistema gestor adelante para entender lo costoso que es optimizar una consulta, ¿sí? Y cuál es la importancia de que nosotros eh, redactemos consultas óptimas de entrada. Hay toda una serie de pasos de estimación del costo de procesamiento de consultas. Dijimos que esto tenía que ver con estadísticas, ¿sí? Dice acá que la estrategia que se va a elegir para una consulta va a depender del tamaño de cada relación y de la distribución de los valores dentro de las columnas.
Esta distribución es una distribución estadística, ¿sí? Como la conocen ustedes, quienes ya hicieron estadística o quienes vayan a hacer, va de la mano de la, o sea, sigue la línea de la definición de distribución estadística de datos dentro de lo que es una población de datos. En particular, lo que analiza es cuántas veces puede llegar a aparecer determinado valor dentro de determinado atributo en una relación, ¿sí? ¿Cómo están con estadística ustedes? Espero que no se pierdan mucho. Ahí veo varias caras de susto. Vamos a pasarlo lo más rápido posible. La idea es que más o menos analicen y vean que en sí lo que tenemos que calcular o que tenemos que entender, que es el resumen de estas diapositivas, se las voy a dejar para que ustedes las lean después en profundidad porque son bastante tediosas. Pero la idea es la siguiente. Nosotros tenemos una relación, ¿sí? Cliente, supongamos. Vayamos al esquema de estas relaciones, creo que lo teníamos acá. Supongamos la relación cliente. Nosotros tenemos en cliente, o vayamos mejor a la relación sucursal, que está basada en esa diapositiva que veíamos recién. Tenemos nombre de sucursal activo y ciudad sucursal. Cada uno de estos tres atributos tiene dominios. Cada dominio me establece cuál es la capacidad máxima que me va a ocupar un valor dentro de cualquier tupla en ese atributo en particular. ¿Sí? El tamaño en bytes o en kilobytes que me va a ocupar en particular ese dato. Dentro de esta información también tengo que considerar la distribución de los datos. O sea, en activo yo voy a tener un valor numérico, con lo cual una distribución va a ser sumamente diferente a la ciudad. Yo dentro de ciudad voy a tener, supongamos que estamos hablando de una cadena de bancos que ocupa solamente el sector patagónico, entonces los valores que van a aparecer en ciudad sucursal van a ser los nombres de las ciudades en donde hay sedes, ¿sí? Cual van a ver un porcentaje más alto de que se repita el nombre de una ciudad, de una sucursal, comparado con el valor de un activo, porque en el valor de un activo, si yo tengo 1.250.000 y en otro tengo 1.258.000, ya el número es distinto, ¿sí? Y el porcentaje de que vuelva a aparecer ese valor específico, que es un número real, es ínfimo. ¿Se entiende? ¿Puede A volver a eso repetirlo, profe? Que no entendí bien. tomamos el esquema sucursal, ¿sí? Tomamos el nombre de la sucursal como atributo activo y ciudad sucursal. Nombre de sucursal es un nombre que va a aparecer una única vez y que es clave primaria. Entonces, la distribución de los valores va a ser una en la cantidad de sucursales que tengamos. Supongamos que tenemos 150 sucursales en toda la Patagonia, ¿sí? Van a aparecer 150 valores diferentes en nombre de sucursal porque es clave primaria, no se repite. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Activo, por otro lado, es un valor numérico, real. Puede estar en el valor de los positivos, puede estar en el valor de los negativos, pero va a ser un número que va a tener decimales, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un mismo valor de activo se repita en más de una tupla? ¿Quién me lo puede responder? Y muy chiquitos, y tenemos un montón de sucursales y que se repita el mismo valor es muy chiquito. Tal cual, es mínimo. ¿Por qué? Porque ya con que tenga la diferencia de centavos, ya el número es distinto. Entonces, la distribución también va a ir de la mano de esto, ¿sí? Lo más probable es que el valor del activo no se repita de la misma manera que el nombre de sucursal. No siendo clave, no se va a repetir muchas veces. En cambio, ciudad sucursal, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, no sé, si hablamos del Banco Chubut, ¿sí? ¿Cuántas sucursales del Banco Chubut tenemos en la ciudad? Tres, cuatro por lo menos. No las tengo contadas, pero supongamos que son cuatro.
Entonces, ya la probabilidad de que se repita la ciudad sucursal dentro del esquema sucursal es más alta que la probabilidad de que se repita el activo. A eso apunta cuando, hablando del costo de procesamiento de consultas, se tiene en cuenta la distribución de los valores, ¿sí? En cuánto se van a ir repitiendo estos valores en las distintas tuplas o cuál es la probabilidad de que esto suceda, para hacer cálculos estadísticos, ¿sí? Entonces, en función de esto, la estimación del costo de procesamiento de consultas tiene en cuenta una serie de estadísticas que son estas tres que están listadas acá. Por un lado, el número de tuplas en la relación, en determinada relación, cuántas tuplas tengo yo en una instancia dada, de ahí que el sistema gestor tiene que manejar las estadísticas y mantenerlas actualizadas lo más posible. Cuando hace la actualización de las estadísticas del sistema gestor y generalmente cuando baja la carga de trabajo, ¿sí? Cuando hay menos carga de trabajo en un sistema es cuando arrancan todas estas tareas de mantenimiento que tienen que llevar adelante los sistemas gestores. Entonces, como estadísticas se manejan la cantidad de tuplas en cada una de las relaciones. SDR es el tamaño de una tupla de la relación en bytes. ¿Cómo puedo calcular yo el tamaño de una tupla en bytes que ocupa en disco o en memoria? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Quién me lo puede contestar? Que se anime por micrófono. ¿Ninguno? Yo lo que tengo que hacer para calcular cuánto ocupa una tupla en disco, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundito. Vamos a abrir un Excel que sea cliente, por ejemplo. No sé si va a tener los mismos datos de, perdón, no lo estoy compartiendo. Ahí se ve el Excel. No me deja compartir el Excel. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantallita del Excel abierta? No sé si es a mí nomás, pero me está tardando un montón en cargar. Sí, a mí también. Sí. Sí, no me deja. Me la quita del compartir, no sé por qué. Si no, bueno, se los relato simplemente y la idea era poder mostrar. ¿Ahí apareció o no? No, Bueno, vamos a hacer una cosa así, no perdemos tiempo porque se ve que la conexión está un poco lenta acá en casa. Voy a volver a la presentación. ¿Están todos viendo la presentación? sí. Bueno, volvamos al esquema, a la primera diapo. En el esquema, por ejemplo, cliente, si yo lo que quiero estimar es, lo que yo quiero es estimar, perdón, el tamaño de cada tupla, o el tamaño que va a ocupar en disco o en memoria cada una de las tuplas de la relación cliente, lo que voy a tener que hacer es analizar los dominios de cada uno de los atributos. ID cliente va a tener, supongamos, una cadena de caracteres de 8,
nombre de sucursal, nombre de cliente, perdón, va a ser una cadena de caracteres de 40, cada uno de ellos. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es ir sumando cuánto va a ocupar cada uno de los dominios, porque el dominio me va a dar la capacidad máxima que va a ocupar cada uno de esos atributos en disco. ¿Se entiende? Entonces lo que hago es sumar cuánto va a ocupar cada uno de los atributos de una tupla. Voy a tener ahí el valor de lo que me va a ocupar cada tupla. Y teniendo las estadísticas de cuántas tuplas tiene cada relación, simplemente multiplico el tamaño que ocupa cada tupla en disco por cuántas tuplas tengo en la relación y voy a conocer el tamaño de la relación en ese momento, o por lo menos la mejor estimación del tamaño de esa relación en disco. ¿Me siguieron? ¿O fui muy rápido? Sí, ya se entendió. Bien, es un cálculo sencillo en general. Lo que sucede es que para el sistema gestor significa un montón porque lo tiene que mantener actualizado de todas las relaciones que tiene en la base de datos. ¿Sí? Y dijimos, mientras más precisas sean las estimaciones, mejor van a ser las optimizaciones que se vayan a resultar porque se basan justamente en estas estimaciones. Pero mientras más movimiento tenga o mayor cantidad de transacciones tenga el sistema gestor y mayor cambios haya en las instancias de la base de datos, estas estadísticas se hacen difíciles de manejar y ahí es donde hay que encontrar ese balance. Por eso es que se apunta tanto a optimizar cualquiera de los aspectos que tengamos que manejar de la base de datos. Y el siguiente, o la siguiente, perdón, de las estadísticas que manejan el estimador de consultas, el optimizador de consultas, es el número de valores distintos que aparecen en R para el atributo A, que es lo que yo les comentaba antes, ¿sí? La distribución de los valores para cada uno de los atributos. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un valor repetido de las distintas tuplas para cada uno de los distintos atributos? Entonces de ahí es que se van a ir haciendo los distintos cálculos basándose en estas tres estadísticas para poder lograr el camino óptimo de consultas de la base de datos o hacia la base de datos. Dice que las dos primeras estadísticas nos permiten estimar con exactitud el tamaño de un producto cartesiano, porque sabemos que el producto cartesiano de R por S va a contener todas las tuplas que tengo en R y todas las tuplas que tengo en S combinadas, ¿sí? Entonces, conociendo esto, simplemente tengo que sumar cuánto ocupa una tupla y sumar cuánto ocupa la tupla de la otra relación para saber cuánto va a valer o cuánto va a pesar en disco o en memoria una tupla de la tabla resultante. Estos son cálculos, simplemente, ¿sí? Es fijarnos cuánto va a ocupar cada una de ellas, ir viendo, el coste se va a basar en esto, en ir calculando, a ver, el coste después va a ir variando si yo voy haciendo selecciones en el medio, si voy haciendo proyecciones en el medio, todos estos valores van a ir actualizándose, recalculándose a medida que voy planteando distintas operaciones en las tablas intermedias. ¿Se entiende? Entonces, la estimación, bueno, acá analiza la variación de los valores, que es un poco lo que charlábamos antes, que si la variación la analizo sobre un atributo que va a tener infinita cantidad de valores en su dominio o que es clave primaria, va a ser por supuesto una variación mucho más alta que en aquel atributo que puede llegar a aparecer más de una vez ese valor a lo largo de la relación en las distintas tuplas. Ya lo charlamos recién a eso en particular. Acá dice que, bueno, habla de la distribución, de un supuesto sobre la distribución, dice que la estimación del tamaño de un producto natural, de un join natural, dice que es un poco más complicada en función de que la estimación del tamaño de una selección o de un producto cartesiano. Bueno, y empieza a hacer el análisis más en profundidad de analizar si es que tenemos productos cartesianos, si es que tenemos joins naturales, si tenemos claves en común o no. Esto lo podemos ir suponiendo o haciendo un paralelismo, ejemplos que fuimos viendo de SQL en la clase pasada. Si nosotros hacemos un join entre dos relaciones que tienen atributos en común, van a terminar siendo un join natural, donde si lo hago por igualdad voy a hacer un filtrado un poco más
fino que si lo hago por alguna desigualdad, por ejemplo. Ahora, si yo no tengo atributos en común, esa operación de reunión se transforma en un producto cartesiano y la tabla crece de una manera exponencial. A eso apunta el análisis que se hace acá, analizando si es que tenemos atributos en común, si esos atributos en común son claves o no, cuáles van a ser las distintas estadísticas. Fíjense que los cálculos que se hacen y el análisis estadístico que se hace es bastante tedioso. Lo importante es entender en este punto, no quiero extenderme demasiado ni mucho más con esta parte de la teoría, pero lo importante es entender que yo voy a tener expresiones alternativas, alguna que se vaya a presentar, siempre planteándolo desde el punto de vista de la álgebra relacional y pensando que quizás puedo hacer selecciones y proyecciones previas que me vayan achicando las tablas temporales intermedias, de modo tal que estas estadísticas que tiene en cuenta el sistema gestor para hacer la optimización, me vaya garantizando que voy minimizando las tablas intermedias y logrando unas consultas, unas ejecuciones óptimas. De ahí a que el camino que se elija sea el más óptimo o uno estadísticamente aproximado, termina siendo eh, o no marcando una mayor diferencia, porque tenemos que tener en cuenta que las consultas que se van haciendo hacia el sistema gestor no son únicas, hay un montón de consultas que se van haciendo de manera simultánea, entonces ya mejorar un poquitito y lograr optimizar tanto el espacio. Cuando hablo espacio tanto en disco como en memoria intermedia, en particular memoria intermedia porque nosotros suponemos que todo se lleva adelante en la memoria intermedia. Después lo van a ver en sistemas operativos que quizás se tiene que hacer algo de swap con el disco cuando las tablas son muy, muy grandes. Esas son dos monedas aparte, supongamos que estamos trabajando en memoria intermedia, entonces siempre que reduzcamos el tamaño que estamos ocupando a través de proyecciones y de selecciones antes de hacer las operaciones de reunión, sabemos que vamos a ir reduciendo el tamaño y vamos a ir garantizando un uso más adecuado de los recursos. Bueno, los esquemas que tenemos están ahí planteados y acá muestra quizás en algún ejemplo la estimación de un producto natural cuando tenemos operaciones en donde, por ejemplo, acá tenemos, déjenme, bueno, analiza las distintas alternativas si no son claves, si son claves y cómo van quedando las tablas intermedias como para poder hacer el análisis. Esto se los dejo a ustedes, chicos, para que lo puedan analizar cada uno en particular y cualquier cosa, si llega a haber alguna duda, lo charlamos la clase que viene. Pero la idea principal es esta, es apuntar justamente al uso óptimo de recursos y el poder entender cómo es que funciona el optimizador de consultas y cuáles son las tareas que se van realizando o que va realizando el sistema gestor más allá de las peticiones que nosotros le vamos pidiendo. Es bastante, mucho más extenso este tema, intenté resumirlo lo más posible, no les veo las caras, así que cuéntenme ustedes a ver si por lo menos se quedaron con la idea principal, ya para mí con eso es suficiente. Les queda entonces pegarle una revisadita a los cálculos que se van haciendo ahí. No pude abrir el Excel, no me lo permitió la conexión, o sea, abierto está, lo que no me permitió la conexión es poder mostrárselos como para poder hacer algún ejemplo así en vivo y en directo. Eso sería entonces la parte de optimización. Si les parece, paramos 5 minutitos, así recupero un poco mi voz, pese a no tener que hacer tanto esfuerzo. Estoy con un poco de tos, por eso cada tanto por ahí silenciaba. Y vemos
rápidamente la parte de Store Procedures y funciones, que no nos va a tomar más de unos 10 minutos, 15, y con eso ya estaríamos terminando, quizás dando lugar si alguno tiene alguna consulta para hacer. Paramos un ratito chiquitito y vamos a arrancar con esta diapo a ver si me permite hacer el cambio de la proyección. Creo que sí, sí, bien. Paramos 5 minutos y 55 retomamos, ¿ok?
Bueno, vamos a retomar entonces, ahora vamos a ver un poquitito de qué se tratan los store procedures y las funciones. Como les adelanté ya la clase pasada y hace un ratito, son procedimientos, son funciones que nosotros podemos crear dentro de lo que es utilizando un código dentro de la base de datos para después que sean reutilizados posteriormente. Podemos manejar parámetros de entrada, de salida, retornar valores, tal cual los conceptos que nosotros ya conocemos o las definiciones que conocemos de procedimientos y de funciones. Como dice ahí la diapo, un store procedure, que es con sus siglas en NS en inglés, por definición es una porción de código de SQL que contiene sentencias declarativas o procedimentales o procedurales, que va a quedar en el catálogo de la base de datos y lo vamos a invocar a través de un disparador, de un trigger, o de otro store procedure o de alguna aplicación cliente para su ejecución posterior. Esta ejecución va a significar que, que el hecho que esté en el catálogo de la base de datos ya es código fuente, entonces lo hace más rápido de ejecutar. Yo le mando simplemente la petición desde una aplicación cliente, no mando todo el código porque el código ya está en la base de datos y se ejecuta de manera local ahorrando mucho más tiempo. Es eficiente porque ya está conservado de una manera eficiente en la base de datos, ya fue optimizado y no consume tanto tiempo a la hora de hacer las peticiones de los envíos. Como está escrito o es una porción de código en SQL, va a poder contemplar sentencias de manipulación y de definición de datos, ¿sí? Yo puedo insertar, hacer update, hacer delete, puedo crear tablas, puedo hacer un alter table, ¿sí? Podemos adicionalmente utilizar cualquier tipo de estructura clásica de control, como las que ya conocen ustedes, if, while, then, ¿sí? Las creaciones de los store procedures involucran tres partes, en donde por un lado vamos a tener el nombre del procedimiento, los parámetros que va a utilizar y todo el cuerpo de ejecución que va a necesitar. Se crean, como forman parte del catálogo, forman parte de la estructura de la base de datos, se van a crear utilizando el lenguaje de definición. Entonces se va a utilizar un comando como el create procedure. La sintaxis va a variar de sistema gestor en sistema gestor, pero básicamente puede llegar a ser similar a la que está acá abajo. Create procedure con su nombre, la lista de parámetros que va a utilizar, as, y las sentencias del procedimiento involucrado. Entonces, un ejemplo de un store procedure sencillo podría llegar a ser el que tenemos ahí abajo, en donde tenemos un parámetro de tipo integer, que es el ID del empleado definido de esta manera. El store procedure se llama, por líneas generales, ponemos un prefijo B para saber que es un procedimiento almacenado o un store procedure, guión bajo el nombre, borrar empleado, por ejemplo. Va a utilizar el parámetro ID de empleado como parámetro de entrada, que es un entero, y vamos a declarar el store procedure as esta serie de sentencias que van a estar incluidas dentro o agrupadas dentro de la sentencia o de la cláusula beginning end. En particular, esto lo que va a hacer es un delete from empleados, en donde el ID del empleado sea igual al parámetro que se recibe por entrada. Este es muy sencillito. Lo que va a hacer es va a tomar un valor, va a buscar en la tabla empleados la tupla con el valor correspondiente a ese ID y va a eliminar esa tupla en particular. Lo que hace es eso. Yo podría hacer una eliminación, podría hacer una consulta compleja, podría hacer una consulta más sencilla, podría insertar un valor, ¿sí? Los store procedures hacen cualquier tipo de manejo de la instancia o del esquema de la base de datos. ¿Cómo hacemos para invocar un procedimiento almacenado? A través del comando exec, por ejemplo. De nuevo, esto es teórico y es en líneas generales. Las sintaxis particulares van a depender de cada sistema gestor con el que nos toque trabajar, ¿sí? Pero la idea en particular con la que se tienen que quedar es, yo voy a crear un store procedure, una función, la voy a meter dentro del catálogo del sistema gestor y lo voy a poder invocar o manejar a través de determinadas sentencias. ¿Lo puedo eliminar? Sí. También puedo eliminar el store procedure o la función dentro de lo que es el catálogo de la base de datos
que formaban parte del catálogo de la base de datos y por lo tanto el comando que vamos a utilizar para eliminarlos es el drop, porque estoy borrando parte de la estructura. No es el delete porque el delete se utiliza para los datos. ¿Hasta acá vamos bien? Genial. Entonces, para eliminar un procedimiento almacenado, utilizo drop procedure y el nombre del procedimiento que quiero eliminar. Con eso ya queda eliminado del catálogo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo borré por error? Bueno, voy a tener que volver a crearlo, ¿sí? Porque no lo voy a poder recuperar. ¿Cuáles son las ventajas de manejar procedimientos almacenados? Como habíamos dicho recién, por un lado la velocidad, porque nosotros los compilamos y quedan almacenados en el catálogo de la base de datos. Entonces, yo no tengo que enviar toda la sentencia en SQL para ejecutar esa consulta o el objetivo para el cual yo haya desarrollado ese store procedure. Simplemente lo que tengo que hacer es indicar que quiero ejecutarlo y aumento de esta manera la performance del sistema porque simplemente lo que va a hacer es ejecutar parte del catálogo que tiene el sistema gestor ya compilado y optimizado. El tráfico viene de la mano de todo esto porque yo ya tengo todas estas sentencias en el catálogo in situ en el servidor, no las tengo que estar enviando a la petición completa por la red. La seguridad, porque van a poder ser atendidos aspectos de la seguridad de la base de datos en cada store procedure, porque yo voy a responder a los distintos permisos que se vayan a configurar dentro de lo que es el sistema gestor. Y por supuesto, todo esto me va a permitir a mí reutilizar código y abstraer todos los store procedures dentro del sistema, dentro del catálogo del sistema gestor, porque voy a poder volver a utilizar por todas las aplicaciones clientes del sistema gestor que lo requieran un mismo procedimiento almacenado. Me parece que alguien está consultando algo. A ver, ojo porque vos no podés relacionar directamente un store procedure con un botón de tu interfaz gráfica. Tenemos capas acá en el medio, ¿sí? Entonces, estas capas las vas a tener que ir filtrando. Pero sí, vos podés, dentro de lo que es tu programa de aplicación del cliente, puede invocar un procedimiento almacenado, sistema gestor, no de manera directa, siempre respetando todas las conexiones que tengan que haber en el medio. ¿Sí? Vos acá tenés distintas capas. Tenés la capa de sistema gestor, la capa de red, la capa de aplicación. Entonces, en función de eso, pero sí, por supuesto que cualquier aplicación de cliente, como dice acá, va a poder reutilizar un store procedure que vos tengas en el catálogo de tu sistema gestor. Bueno, los usos, como dice acá, dando respuesta a esto que decíamos recién, hay múltiples aplicaciones que pueden llegar a utilizar, quizás que pueden estar en distintos lenguajes programados o que funcionan en distintas plataformas, pero que tienen que utilizar la misma operación de la base de datos. Vos creas un mismo store procedure, lo compilas, lo dejas en el catálogo y lo reutilizan entre todas ellas. Con aspectos de seguridad, es muy importante porque yo ya tengo los store procedures directamente con todas las operaciones comunes y críticas almacenadas en la base de datos y estoy protegiendo aspectos de seguridad, restringiendo peticiones desde afuera del sistema gestor, porque desde afuera del sistema gestor van a invocar al store procedure, pero para esto tienen que tener conocimiento del protocolo. Cuando hablo de protocolo, es cómo se llama el store procedure, cuáles son las los distintos parámetros que utiliza, ¿sí? Protocolo de la programación del procedimiento almacenado. Bueno, las funciones también son rutinas que también aceptan parámetros, pero que a su vez de realizar el cálculo van a devolver algún resultado de esta acción como un valor. Cuando uso una u otra y dependiendo qué tipo de requerimiento de ejecución tenga, ¿sí? Si yo necesito esperar valores recibidos o simplemente que se ejecute algún tipo de código y que quede reflejado en la base de datos, utilizo un store procedure o una función.
dice que al igual que los procedimientos almacenados, las funciones que yo define por el usuario van a reducir todo el costo de compilación porque van a formar parte del catálogo, van a reducir la red, vamos a tener exactamente los mismos beneficios de utilizar una función que utilizar un procedimiento, y se crean y se manipulan de igual manera que los store procedures utilizando los mismos comandos de create. En este caso es function en lugar de función, o alter o drop en función de que si yo necesito crear, modificar o eliminar una función del catálogo. Muy rápido. Pero bueno, son conceptos, funciones y procedimientos son conceptos que ustedes ya manejan. La idea es que sepan que dependiendo del sistema gestor tenemos que fijarnos cuáles son las sintaxis que se requieren, pero yo puedo crear procedimientos o funciones, si es que el sistema gestor me lo permite, para poder manipularlos después y para poder hacer uso de ellos después, garantizando. A ver, tanto los store procedures, las funciones, como las vistas, que las vamos a ver un poquitito más adelante, nos van a permitir a nosotros hacer un uso óptimo de los recursos del sistema gestor, garantizando la seguridad de la información que yo contengo en la base de datos y restringiendo el acceso hacia las aplicaciones y los usuarios que yo requiero para garantizar la seguridad y la integridad de la información que voy a conservar en la base de datos. No solamente son recursos que nos van a optimizar el uso del sistema gestor y de los datos, sino que nos van a garantizar la seguridad de los datos que tengo contenidos. Eso es lo que quiero que quede como corolario de la teoría de la clase de hoy, ¿sí? No solamente la optimización de los recursos, sino también la seguridad de los datos que tenemos, haciendo uso de estos recursos, valga la redundancia, que nos proveen los sistemas gestores. ¿Se entendió? ¿Tenemos dudas? Parte de Store Procedures y funciones es muy cortita, pero porque lo van a trabajar ustedes en la práctica, ya sabiendo de qué se trata y sabiendo que forman parte del código, que se compilan, del catálogo, perdón, que se compilan, que se optimizan y que empiezan a formar parte del catálogo y que quedan como parte integral de la estructura del sistema gestor, o sea, de lo que es el catálogo, lo que es el esquema. Queda como un recurso más en el servidor, garantizando justamente la optimización y la seguridad de los datos. Esa es la idea o el objetivo mío, ¿sí? Para que quede como esta clase y después, bueno, a medida en la que vayan trabajando en la práctica lo puedan ir implementando. Cuéntenme ustedes si llegan a tener alguna duda. Si no, bueno, la teoría de hoy con esto ya queda finalizado. Fíjense en el cronograma ya cómo vamos. Voy a volver a compartirlo. Sé que en la clase de hoy ya terminamos con la unidad 5. Ustedes ya hoy en la práctica arrancan con esta parte con Pancho para después pasar al práctico 6, que es lenguajes comerciales. A ver, de todos modos, en lo que es el práctico 5 y el práctico 6 van a haber consultas de store procedure, funciones, triggers. Todo esto lo van a aplicar en la práctica a partir de hoy hasta el día del parcial, que es a fin de mes, el 29. ¿Sí? Nosotros en todo este mes terminamos de ver la teoría, que nos queda la unidad 6, la 7 y la 8. Ya con esto estamos terminando la materia en este mes prácticamente. Así que aprovechen las clases de práctica, aprovechen a hacer las consultas que tengamos tiempo en la teoría también y no pierdan el cronograma de vista porque octubre pasa rapidísimo y cuando menos se lo esperen nos encontramos con el segundo parcial. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya con esto estamos terminando por hoy.
No, no tengo en mi computadora instalado y por otro lado, si no puede compartir un Excel, no me va a dejar compartir eh, algo más pesado. No me da el ancho de banda, se ve que, no sé, debo tener algún problema con la conexión. En donde vivo yo es el único proveedor que llega y anda muy, muy mal. Em, no sé qué me estás mostrando ahí. Lo van a ver de todos modos todo esto en la práctica con Pancho porque van a tener la posibilidad ahí de hacer las prácticas necesarias en ustedes, en las computadoras propias y con Pancho desde la práctica lo van a trabajar de una manera súper amplia a partir de hoy. Sí, soy consciente de cómo compartir las pantallas, lo que no me lo permite es el ancho de banda, porque antes intenté hacerlo con el Excel, con un Excel en blanco para armar un ejemplito y no me lo dejó. No sé si te acordás. Si tienen alguna duda de la parte práctica o de algún ejercicio que quieran consultar, podemos aprovechar este tiempo. No, profe. Chao chicos, nos vemos, que estén bien.